El Spartan sintió una punzada, el peso de la culpa se acumulaba en su interior. Las dos Marines estaban muertas. Debió haber previsto la posibilidad de encontrar Hunters, debió advertirles, debió reaccionar más rápido. Fue su error, y eso en su mente era lo mismo que decir que era su culpa. No fue tu culpa, dijo Cortana con voz firme pero empática. Ahora ten cuidado, aún queda un Hunter en la plataforma superior. Las palabras le golpearon como un balde de agua fría, recordándole lo que su maestro, el jefe Méndez, siempre le había enseñado: mantener la cabeza fría en un combate. Fiel a esa enseñanza, el jefe avanzó con calma y precisión mecánica por la pendiente, eliminando a los soldados Covenant uno a uno. Los grupos de grunts eran apenas un obstáculo menor. El verdadero peligro aguardaba en lo alto. Hurru escuchó los disparos, sabía que lo estaban flanqueando y, lejos de temer, aceptó la furia. La pena y lástima por la muerte de su hermano lo envolvían como una sombra. El humano avanzó con astucia entre las coberturas, ascendía lentamente. Hurru, el Hunter, lo divisó e intentó disparar, pero su cañón de barra de combustible aún no había recargado. No pudo hacer nada para detenerlo. Por un instante Hurru sintió un consuelo. Estaba a punto de reunirse con su hermano, entonces el cohete impactó directo en su cabeza, volándosela en un estallido de sangre naranja que manchó su armadura. Su cuerpo colapsó sin vida. El Spartan se detuvo, cambió su rifle de asalto y esperó, pero el sentimiento de satisfacción nunca llegó. Las Marines estaban muertas, siempre lo estarían. Nada cambiaría eso. ¿Era justo que él siguiera con vida? No lo era. Lo único que podía hacer era cumplir su misión, avanzar, encontrar el mapa y asegurarse de que sus muertes no hubieran sido en vano. Con esa determinación, el jefe maestro volvió al complejo a pie, atravesando salas aún salpicadas con sangre alienígena. Giró hacia una rampa y descendió al siguiente nivel, cruzando una puerta que antes había estado bloqueada. Caminó por las entrañas de la estructura. Desde el exterior, las columnas parecían elevarse varios pisos, pero era una ilusión. El interior se hundía profundamente en la superficie, el aire era denso y los enormes pilares de la primera cámara se extendían como los huesos de una cripta. Avanzó en silencio a través de los pasillos sombríos, descendiendo en espiral por galerías repletas de extrañas formas. El suelo y las paredes estaban formados del mismo metal bruñido y ricamente grabado que había visto en otras partes del anillo. Encendió sus luces. Nuevos patrones metálicos y remolinos parecidos al mármol emergían ante él, como si el material fuera una fusión de piedra y metal. El silencio sepulcral fue roto por los chillidos de grunts y jackals. Había oposiciones, y mucha. Conforme avanzaba, el jefe maestro fue forzado a enfrentar a oleadas de enemigos. Docenas de grunts, jackals y elites. Es como si supieran que venimos, observó Cortana, con preocupación. Alguien está siguiendo nuestros pasos y sabe exactamente a dónde vamos. No lo dudo, respondió el jefe, disparando a un grunt que se acercaba demasiado. Espero llegar al cartógrafo antes de quedarme sin munición. Estamos cerca, aseguró Cortana, pero ten cuidado, puede haber más Covenant adelante. Tomando su consejo, el jefe avanzó con cautela, buscando una ruta que evitara los focos de resistencia, pero no iba a tener tanta suerte. Al entrar a una larga cámara, vio como dos Hunters patrullaban el extremo opuesto. Guardó su rifle y preparó el lanzacohetes. Apuntó con intención de eliminar a ambos con un solo disparo, pero uno de los colosos lo detectó justo antes del impacto. Aún así, el cohete voló en línea recta y convirtió al primer Hunter en un amasijo ardiente de metal y carne. El segundo rugió con furia y abrió fuego con su cañón de barra de combustible. El HUD del jefe maestro parpadeó en rojo mientras maldecía y trataba de devolver el disparo, pero el Hunter ya se había abalanzado sobre él. Con una embestida brutal lo arrojó contra la pared y las espinas de su escudo dorsal rasparon la armadura del Spartan. El jefe gruñó de dolor. Una espina atravesó su hombro y desgarró su carne como un bisturí maldito. Con esfuerzo logró zafarse y se liberó de las púas. La sangre corría por su brazo, pero no era el momento de detenerse. El jefe sintió una creciente frustración.
mientras cambiaba su rifle de asalto. Retrocedía hacia una rampa y usó su movilidad superior para flanquear al alienígena. En un instante divisó una sección de carne desprotegida y abrió fuego, matándolo. Luego se alejó rápidamente, apenas esquivando las ráfagas de pistolas de plasma que le disparaban los Jackals. Sin perder tiempo, lanzó 3 granadas. Una de ellas logró un impacto directo, esparciendo pedazos de carne alienígena por las paredes y poniendo fin al caótico tiroteo. Cortana, cuya existencia también dependía de cada movimiento del jefe, sintió un alivio momentáneo, pero no dejaba de notar su estado. El jefe estaba en shock. La IA se preguntaba si debía empujarlo a seguir, a pesar de que eso podría poner en riesgo su vida. Justo cuando se preparaba para decir algo, lo que fuera, incluso si no fuera lo correcto, el jefe se recompuso. «Es hora de terminar esta misión», dijo con voz firme. Sin perder más tiempo, abandonó la cámara y descendió por una rampa inclinada. Al llegar a una zona segura, se quitó las placas del hombro de la armadura de Mjolnir. La herida era profunda, sangraba libremente. Podría ignorar el dolor, pero la pérdida de sangre amenazaba con poner en peligro toda la operación. Revisó su radar. El área estaba despejada. Se agachó y rebuscó en su mochila hasta encontrar un paquete médico. No era la primera vez que aplicaba primeros auxilios sobre sí mismo, en plena misión, y no sería la última. Con eficiencia clínica atendió la herida, cerrándola y estabilizando la hemorragia en cuestión de minutos. Ya tenía la armadura de vuelta en su lugar. Se puso de pie, respiró hondo y siguió su camino sin mirar atrás. De repente la radio del jefe cobró vida. «Era Fohammer, tenemos 2 naves Covenant acercándose muy rápido», advirtió. El jefe maestro monitoreó la conversación mientras avanzaba. A lo lejos distinguió el brillo tenuente de los paneles lumínicos de los antiguos constructores del anillo. Había dejado para iluminar esos pasajes subterráneos. Reconoció otra voz al instante. Era el sargento de artillería Waller, el Helljumper a cargo de la zona de aterrizaje. «Muy bien, enfrenten a las fuerzas enemigas en cuanto estén a la vista», ordenó con firmeza. Cortana intervino rápidamente. «Entren a la estructura, desde aquí podremos mantenerlos a raya con mayor facilidad». «Negativo», respondió Waller. «Se acercan demasiado rápido, los mantendremos ocupados el mayor tiempo posible. Mándelos al infierno, Marines», dijo Cortana, con dureza, cortando la comunicación. «Tenemos que salir de aquí rápido», advirtió la IA. «Enterado», respondió el jefe con calma. Siguieron descendiendo. Cruzaron un pequeño puente donde el jefe eliminó a 2 grunts con precisión letal. Al continuar su descenso, arrojó una granada que dispersó a un grupo de enemigos que patrullaba la zona. Un Elite abrió fuego desde una plataforma inferior. Grunts cercanos chillaban y gritaban palabras inintengibles. El Spartan lanzó otra granada que cegó al grupo y se apresuró a bajar. Sabía que estaban protegiendo algo importante. Entonces la vio, la sala de mapa. Lo supo en cuanto observó la abertura iluminada al fondo. Otro Elite apareció desde el costado opuesto, disparando. El jefe lo enfrentó con ráfagas de rifle, rompió su escudo y lo remató de un culatazo. Frente a él, un panel holográfico brillaba tenuentemente. «¿Este es el panel para activar el mapa?», se preguntó Cortana en voz alta. «¿Alguna idea de cómo funciona?». «No», respondió el jefe. «Tú eres el que tiene el toque mágico», replicó Cortana, con una sonrisa audible en su voz. El jefe dio un paso adelante y extendió la mano hacia el despliegue. Instintivamente supo qué hacer. Aunque el panel parecía complejo activarlo, fue casi natural y lo hizo. Deslizó su blindada mano a través del panel. En respuesta, un brillante marco holográfico apareció frente a él, proyectando el mapa de la instalación. Cortana lo examinó al instante. «Aquí está el centro de Halo», dijo con un tono de sorpresa. En el HUD del jefe, una sección del mapa fue resaltada. «Interesante, parece algún tipo de santuario», añadió, mientras analizaba la estructura sin perder tiempo. Cortana abrió un canal de comunicación. «Cortana al Capitán Case». Solo hubo un silencio. «Solo ruido estático», respondía. Entonces la voz de Fohammer rompió la espera. «Negativo, el capitán está fuera de alcance o puede que tenga problemas con su equipo». «Sigue intentando», ordenó Cortana con firmeza. «Cuando restablezcas contacto, hazle saber que el jefe maestro y yo hemos localizado la posición del centro de control».
El capitán Case intentaba ignorar el incesante ritmo de la música colonial que el sargento había puesto a todo volumen por el intercomunicador. Mientras tanto, el piloto descendía la nave de descarga hacia un pantano fangoso y silencioso. Todo se ve despejado. Estoy bajando, informó el piloto. Al desplegarse la rampa, una bocanada de aire espeso y húmedo inundó el compartimiento de carga. La atmósfera era densa, sofocante, cargada de un hedor nauseabundo que se colaba por cada rendija de la armadura. Una mezcla repugnante, el familiar aire metálico de halo combinado con el olor putrido de la vegetación en descomposición y los gases fétidos del pantano. Keyes frunció el ceño bajo el casco. Aquello no le gustaba. Algo no estaba bien, y lo sabía. «Vamos, vamos, vamos», gritó el sargento Avery Johnson. Los marines saltaron al agua, que les llegaba hasta las pantorrillas con un chapoteo fangoso. «¡Maldición!», exclamó uno de los marines. «¡Contrólese, marín!», replicó Johnson sin detenerse. El capitán Case descendió por la rampa del Pelican mientras la nave ascendía rápidamente. «La estructura que buscamos debería estar por esta zona», informó, escaneando el pantano a su alrededor. Johnson levantó dos dedos señalando hacia adelante. «Muy bien, holgazanes», ya oyeron al capitán. «Vicenti, toma la delantera». El soldado Jenkins, asignado a la retaguardia, sabía que esa posición era tan mala como ir al frente. Al igual que el resto del escuadrón, entendían bien el objetivo de la misión: localizar y capturar un embarque de armas Covenant. Era una misión importante, incluso considerando la reciente retirada hacia la base Alpha bajo el mando de la teniente Mackay, tras la caída del Pillar of Autumn. El hecho de que la base Alpha se hubiera reforzado recientemente les daba algo de seguridad, aunque avanzar por la niebla espesa y oscura del pantano seguía siendo inquietante. Vicenti esperaba que lo que tenían enfrente fuera el objetivo que buscaban. «¡Hey, Sark! Veo un edificio», exclamó, justo cuando el sonido del agua salpicando acompañaba la aproximación de Johnson. Este dio órdenes. Mendoza iría al frente. Jenkins se mantendría cerca. Todos aguardaban la llegada del capitán Case y su escuadrón. «¡Muévanse dentro!», ordenó Johnson. En ese momento Jenkins vio al capitán Case emerger de la niebla. Lo saludó y Keyes respondió indicando que no había tiempo que perder, debían avanzar. El equipo de marines se internó en la estructura. La situación dentro era muy distinta a lo esperado. Mientras el Covenant ejecutaba sin piedad a los humanos que capturaba, los marines habían empezado a tomar prisioneros. Uno de ellos era un élite llamado Gualumé, quien tras horas de interrogarlo, confesó haber sido parte de un grupo que había suministrado armas a las fuerzas Covenant encargadas de proteger aquellas misteriosas estructuras. El segundo escuadrón bajo el mando del cabo Lovick fue dejado atrás para cubrir la línea de retirada, mientras el resto del equipo avanzaba. Pasaron 10 minutos hasta que un marín visiblemente alterado exclamó: «¡Miren eso!». La escena que se reveló les revolvió el estómago. Johnson encontró el cadáver de un élite. Alrededor otros cuerpos del Covenant estaban esparcidos, con sangre salpicando las paredes y el suelo. Keyes se aproximó desde atrás. «¿Qué tenemos, sargento?», preguntó. «Parece una patrulla del Covenant», respondió el soldado. «Son de los tipos duros, fuerzas especiales, los de armadura negra. Todos muertos». Keyes observó el cuerpo y luego miró a Vicenti. «Muy bonito. ¿Era amigo tuyo?». El marín negó con la cabeza. «No, solo nos habíamos encontrado una vez». Tardaron 5 minutos en llegar a una enorme puerta de metal bloqueada. El capitán Keyes ordenó abrirla. «Trataré», respondió el técnico especialista, Capus. «Parece que el Covenant hizo un buen trabajo sellándola». «Solo hazlo, hijo», dijo Keyes con firmeza. Capus obedeció. Sacó sus herramientas y comenzó a manipular un dispositivo negro incrustado en la puerta. Miles de combinaciones comenzaron a correr por segundo. La tensión aumentaba. Los marines se mantenían en posición, nerviosos, mientras el sudor le corría por la frente a Capus. Finalmente la puerta se abrió.
con un zumbido metálico. Justo al cruzarla, Capus se detuvo. «¡Sargento! Escuche algo». Todos los marines hicieron silencio. Se oyó claramente un líquido deslizándose, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Jenkins sintió que algo no estaba bien, pero fue Mendoza quien rompió el silencio. «Tengo un mal presentimiento sobre esto». «Tú siempre tienes malos presentimientos», gruñó el sargento Johnson, y estaba a punto de reprender duramente a Mendoza, cuando la radio del escuadrón se activó repentinamente. Un mensaje distorsionado y caótico llegó por la frecuencia. Parecía provenir del segundo pelotón, el cual se oían gritos, estática. Algo no iba bien. Algo que parecían los gritos del cabo Lovick. «¿Cabo Lovick, me copia?», preguntó Keyes con firmeza, pero no hubo respuesta. Johnson no esperó más. «Mendoza, regresa a la posición del segundo escuadrón. Averigua qué demonios está pasando allá». Mendoza dudó, pero Johnson lo cortó en seco. «No tengo tiempo para quejas. Soldado, he dado una orden». Antes de que Mendoza pudiera responder, Jenkins habló, inquieto. «¿Qué es eso?». Sus ojos se movían de sombra en sombra buscando un origen. Algo no cuadraba. «¿De dónde viene ese ruido, Mendoza?». La misión de volver al segundo escuadrón fue olvidada en ese instante, cuando Mendoza alzó el brazo y gritó: «¡Ahí!». Señalaba una masa de sombras al fondo del pasillo. Todos se quedaron inmóviles escuchando. El silencio fue roto por un sonido metálico amortiguado, como metal golpeando metal. Y algo más, algo húmedo, que se arrastraba con intención. Un grito de dolor desgarró el aire cuando algo aterrizó sobre la espalda del soldado Riley. La criatura clavó unas agujas finas, intentando penetrar a través de su piel, apuntando directamente hacia su columna vertebral. Riley soltó su arma, intentando con desesperación arrancarse aquello de la espalda, sacudiéndose de adelante hacia atrás. «¡Aguanta, aguanta!», gritó Capus, mientras alcanzaba a una de las criaturas bulbosas y trataba de arrancárselas a su compañero. Johnson, con más experiencias en planetas alienígenas que cualquiera en esa habitación combinados, había visto muchas cosas extrañas, pero nunca algo como esto. Observó horrorizado cómo aquellas criaturas saltaban varios metros de distancia con una agilidad imposible. Sin pensarlo, levantó su arma y disparó una breve pero frenética ráfaga. «¡Tengan esto, malditos!». Las balas atravesaron el aire mientras la tensión estallaba en caos. Las sombras ya no eran solo oscuridad, estaban vivas y venían a por ellos. Keyes abrió fuego haciendo estallar a varias de las criaturas en nubes de pus y fragmentos orgánicos, pero por cada una que caía, parecía que una docena más tomaba su lugar. Fue entonces cuando comprendió que Capus tenía razón. El Covenant había bloqueado esa puerta por una buena razón, y ahora ellos la habían abierto. Tal vez aún había una oportunidad de replegarse y volver a sellarla, tal vez. El sargento intentó dar nuevas órdenes justo cuando una nueva ola de aquellas obscenas criaturas emergió de las sombras. Los marines abrieron fuego en todas las direcciones, pero era como disparar contra una marea viva. Algunos perdieron el equilibrio cuando 3, incluso 4 criaturas le saltaron encima, aferrándose con extremidades retorcidas, tirándolos al suelo. En medio del caos, Jenkins retrocedía lentamente, sus pies arrastrándose hacia atrás. El miedo lo envolvía por completo. Ya no escuchaba los disparos ni los gritos, solo el latido de su corazón y algo más, un susurro húmedo y viscoso que venía de la oscuridad. Keyes levantó la mano para cubrir su rostro y sin querer atrapó a una de esas pequeñas criaturas entre sus dedos. La apretó con fuerza y la bestia explotó en un estallido viscoso. Eran frágiles, pero en cantidades abrumadoras. Antes de que pudiera reaccionar, otro pequeño monstruo se lanzó sobre su hombro. El capitán gritó cuando un afilado tentáculo le atravesó el pie, llegando hasta la médula espinal. El dolor fue insoportable. De repente, la oscuridad lo envolvió, se desmayó. Pero no fue solo por el dolor. La criatura le inyectó un químico en el torrente sanguíneo, paralizándolo y sumiéndolo en la inconsciencia.
Quiso gritar pidiendo ayuda, pero ningún sonido salió de su garganta. Su corazón latía con fuerza mientras el entumecimiento se extendía por sus extremidades, una tras otras. Sus pulmones se sentían pesados y la desesperación lo consumía lentamente en la oscuridad. Mientras Keyes perdía la sensación en cada parte de su cuerpo, una presencia sucia y oscura empujaba su conciencia hacia abajo y hacia atrás. Aunque su corteza cerebral luchaba con toda su fuerza, sintió que algo lo poseía por completo. No era hambre, no buscaba alimento, sexo o poder. Era un vacío infinito, un torbellino interminable que consumía cada pensamiento, cada fragmento de lo que alguna vez fue. Intentó gritar, pero la cosa venenosa que controlaba su cuerpo se lo impedía. No había control, no había escape, solo la lucha silenciosa entre la voluntad de Keyes y la fuerza oscura que lo dominaba. Cuando la batalla interna terminó, Jenkins saltó en movimiento tratando desesperadamente de escapar, pero algo pegajoso se aferró a su espalda. Uno de esos bastardos insertó sus tentáculos en su cuerpo. Su vista se nubló y se aclaró una y otra vez, sin que pudiese discernir cuánto tiempo había pasado. El soldado Jenkins se encontró entonces atrapado en un extraño medio mundo, una realidad distorsionada donde nada era lo que parecía. Por un golpe de suerte, el intruso adherido al cuerpo de Jenkins estaba severamente debilitado. Tras un largo periodo de hibernación, aunque tenía la fuerza suficiente para adoptar una forma combatiente y tomar control facial, carecía de la claridad total necesaria para dominar por completo a su huésped. Jenkins, sin saber cómo permanecía consciente dentro de su propio cuerpo, sentía al intruso maniobrando sus músculos, estirando sus extremidades como un niño curioso que juega con un nuevo juguete, obligándolo a marchar en círculos sin control. Mientras tanto, sus compañeros, ya sin conciencia y completamente destruidos, yacían inertes a su alrededor. Él gritó. El aire escapando de sus pulmones resonó en el silencio, pero nadie volteó la mirada. Jenkins estaba atrapado en una lucha silenciosa, consciente en un cuerpo que no le respondía, en medio del horror absoluto.